Jamás lo he dicho. Bueno, estamos a 10 de septiembre de 2024 en Introducción al Pensamiento Crítico basado en ciencia. Y hemos avanzado ya bastante en nuestro programa. Estamos en la última parte. La sesión pasada, ¿de qué hablamos? No me acuerdo. Mi Alzheimer está cada vez peor. Fue la semana pasada, semana 8. Ya estamos en la semana 9. Déjenme ver. Sí, aquí está. Lo último que vimos fue, estamos en la cuarta parte del curso, habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Y revisamos cómo la gente interpreta o ha interpretado el origen del mundo y qué sea el origen de la humanidad. Hablamos de diferentes formas donde diferentes pueblos, sociedades en diferentes lugares del mundo pues se explican a sí mismos el origen del mundo y quizá de la humanidad con base en su interpretación del entorno en el que viven. ¿Sí? Mencionamos, por ejemplo, la cosmogonía polinesia, la cosmogonía de los hawaianos. ¿Sí? Viven en islas de origen volcánico, los volcanes están activos, de manera más o menos recurrente, y así se explican la formación del mundo a partir de volcanes. Es más, no solamente volcanes, de la diosa volcán, la diosa PL. Recordamos cómo los mayas explicaban el origen del mundo y del pueblo maya a partir del maíz. Sin maíz no hay país. Y así otras sociedades. Entonces, se han explicado las sociedades, las personas, el origen del mundo, del universo. De hecho, el mundo es el concepto original, según tenemos documentos que así lo describen. Por ejemplo, el último libro o gran capítulo de la obra, de una de las obras cumbres de Isaac Newton, los Principia, así le conocen todos los físicos y los astrofísicos, los Principia de Newton, o los principios matemáticos de la filosofía natural, está dividido en varios libros. En cada libro desarrolla algunos conceptos, por ejemplo, el cálculo diferencial, en un libro. En otro libro, la explicación de las causas del movimiento de las cosas, las leyes de la dinámica. Y así, en el último libro, describe o sintetiza con base en el cálculo y en la explicación de las causas del movimiento de las cosas, y entre esas cosas los planetas, los cometas y las estrellas, termina proponiendo por qué los planetas se mueven como se mueven alrededor del Sol, y los cometas también. Y ese último libro tiene un título en particular, mientras que los primeros libros se llaman libro 1, libro 2, libro 3. El último libro, donde sintetiza su principal hipótesis, que sería comprobada después y entonces pasaría a ser teoría, la teoría de la gravitación universal o de la mecánica celeste, está titulado El sistema del mundo. No la gravitación universal, no, porque el concepto o la palabra universo era poco usada en tiempos anteriores a la ciencia moderna, vamos a decir más reciente, digamos, después del desarrollo de la termodinámica, de las leyes de la termodinámica durante los siglos XVIII y XIX. Bien. Así, Copérnico también habla de el mundo, por ejemplo, y en este texto, en este volumen se publica un texto de Copérnico, de Nicolás Copérnico, que es conocido como Comentario Luz, por los pequeños comentarios sobre el sistema
heliocéntrico o copernicano también le llaman. Viene otro texto sobre el mismo tema por Thomas Dix, y otro texto finalmente por Galileo Galilei, donde él opina que el modelo heliocéntrico que proponía Copérnico sería factible, sería real, sería una muy buena hipótesis para explicarse cómo funciona, cómo está la relación de los planetas con el Sol. Pero aquí no describe en este libro cómo se formó el mundo o el sistema solar, o el más amplio, más allá, el Sol, los planetas y las estrellas, lo que ahora llamamos el universo. Eso se desarrolla después. Por cierto, a partir de esto es que a partir del modelo de Copérnico, que luego con otras observaciones y revisión de conceptos en 1609, Johannes Kepler corrige el modelo de Copérnico que describe que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas concéntricas circulares. Kepler dice que son elípticas y lo prueba matemáticamente con base en las observaciones de Tycho Brahe, que había observado y medido los movimientos de Marte principalmente. Y con base en esas observaciones, diríamos datos experimentales, es que Kepler hace un modelo matemático y dice que los planetas se mueven alrededor del Sol, no exactamente en órbitas concéntricas, porque de hecho ni siquiera está el Sol en el centro de cada órbita, sino que está desviado hacia uno de los focos de una elipse, que es el movimiento o la trayectoria del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Algo que también se había observado desde los astrólogos, lo revisamos a principios del curso, lo mencionamos, es que desde el ver cómo se mueven los planetas en la bóveda celeste a lo largo del año y de los años, se ve que se mueven raro, por eso le llaman estrellas errantes o planetas, astares planetes, como que se van moviendo más o menos igual que todas las demás estrellas, pero a diferencia de las demás estrellas, varía, de repente empiezan a moverse menos, empiezan a cambiar menos su posición en la bóveda celeste, hasta que llega un momento en que mientras que las demás se están moviendo todas juntas, ellas ahí se quedan como atoradas, las estrellas errantes. Luego, no solamente se detiene su movimiento respecto a las otras, sino que se regresan, se llama movimiento retrógrado, se vuelven a detener, y como si se hubieran dado cuenta que se habían equivocado al regresarse, vuelven a agarrar camino para adelante, junto con las demás estrellas. Fue por eso que los antiguos les llamaban estrellas errantes. Entonces, número uno, se mueven distinto a las demás estrellas. Número dos, no solamente distinto, sino que como que van más rápido o más despacio en diferentes posiciones, incluso hasta se detienen. Ese cambio de movimiento en el espacio en función del tiempo se llama, el cambio de posición en el espacio en función del tiempo en física se llama velocidad, y ese cambio de velocidad en el tiempo se llama aceleración, ya sea aceleración o desaceleración. Los planetas se aceleran y se desaceleran. Los astrólogos lo único que hacían es, muy interesante, sí, ya se está desacelerando, ya se está regresando, ya se está acelerando otra vez. Pero no podían decir por qué lo causaba. Incluso el mismo Kepler, en su modelo de órbitas elípticas, tampoco pudo decir por qué, nada más dijo cómo. De repente más rápido, de repente más despacio. Eso sí, más rápido cuando respecto al Sol se mueven más rápido. Y cuando están lejos del Sol, se mueven más despacio. Eso se puede ver, por ejemplo, en la posición de Marte respecto al Sol en el horizonte, ya sea al atardecer o al amanecer. Hay ocasiones en las que uno puede a Marte cerca del Sol y de repente se empieza a alejar, hasta que uno puede ver a Marte del otro lado y el Sol allá, al atardecer, y luego uno empieza a ver a Marte cerca del Sol al amanecer. Y cuando está cerca del Sol se mueve más rápido en la bóveda celeste que cuando está lejos. Eso fue lo que describió Kepler
en la trayectoria orbital elíptica, decía, cuando está cerca del Sol se mueve más rápido, cuando está lejos del Sol se mueve más despacio. Muy interesante. ¿Pero por qué? Dirían por ahí, sepa la bola. Es Newton quien en los Principia, usando su cálculo, puede proponer una posible causa al dar una explicación basada en un fenómeno análogo, o sea, parecido, que había descrito antes Galileo. Recordemos, Copérnico, 1500, antes de 1543, pues cuando muere. Entre 1510 y 1543 desarrolla su modelo heliocéntrico. 1609, con los datos de Tycho Brahe, que murió en 1600, había trabajado con él en sus últimos años, los últimos años de vida de Tycho Brahe, Johannes Kepler, y con los datos de Kepler ajusta el modelo de Copérnico. En 1609 lo publica como las órbitas, la nueva astronomía, donde dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos de la elipse, y que se mueven más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos. ¿Cómo se mueven? Más rápido, más despacio. 1686, ya casi 80 años después de Kepler, Newton propone por qué. Al utilizar algo que en 1530, siempre se me olvida, creo que fue en 1538, Galileo Galilei explicó de cómo los objetos caen. Esa experiencia la hicieron ustedes en física biológica. ¿Cómo caen? Acelerados. Cuando lo suelto, el plumón empieza a caer, a recorrer pequeñas distancias en el tiempo, y conforme se aleja de donde lo solté, cuando más se acerca a la Tierra, se mueve más rápido, va a mayor velocidad, se acelera. Como cuando los planetas se acercan al Sol, se aceleran. Más podríamos entonces decir que es como si los planetas estuvieran cayendo hacia el Sol, afortunadamente no directamente, sino le dan la vuelta, Entonces, para 1686, Newton sintetiza estos dos conceptos aparentemente separados. Los planetas están allá, nosotros estamos acá, el plumón está aquí. Bueno, el plumón cae hacia la Tierra por la misma causa que los planetas caen hacia el Sol. Y esa es la fuerza de gravedad, la que describe en el último capítulo o el último libro de los Principia, que es el sistema del mundo, que ya revisamos y que termina echándole la culpa a su amigo imaginario. Sin embargo, esa explicación, aun siendo teísta, finalmente como la causa final, ¿por qué sucede? Pues porque así lo dice. ¿Cómo diría mucha gente? ¿Por qué sucede así? Alguien diría, porque Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere, los planetas se acelerarán. O como dicen primero Dios. Se respetan esas opiniones. Pero es con ese fenómeno de que los planetas se acercan, se aceleran y luego se alejan, que un pensador que se aleja de la explicación teísta, después de Newton, de haber estudiado a Newton en Francia, el marqués Pierre de Laplace, asesor de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Napoleón, si logró lo que logró cuando lo logró, bueno, remítanse a la historia, fue porque usaba la ciencia. Sí, Napoleón, durante el imperio de Luis, ¿sí?, él había sido un joven cadete del ejército del emperador, del ejército francés, que se había formado como oficial de artillería. ¿Qué hacen los artilleros? Usan los cañones. Bueno, para mejorar los cañones, de hecho, el imperio francés
patrocinaba a físicos para que estudiaran el comportamiento de los gases cuando se calientan. Entonces, la termodinámica se desarrolla como una ciencia para fines militares. De eso ya hablamos la sesión pasada. ¿No también tiene que ver con el tiro parabólico? El cual estudió Galileo. Bueno, Galileo fue el primero en describir matemáticamente el movimiento parabólico, el movimiento de los proyectiles. Y bueno, sí, porque ya en tiempos de Galileo, pues los papas se peleaban contra los príncipes en la disputa de los territorios en la península itálica. Había guerras internas entre los principados y los ducados, y etcétera. Y se tiraban de cañonazos, de obusazos, ya tenían armas de fuego, pero a veces no atinaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Patrocinaban matemáticos para que les ayudaran a calcular las trayectorias de las balas de cañón. Pero no solamente depende de que funcione bien un cañón, de que lo apuntes de manera apropiada y que lo levantes de manera apropiada para que llegue la bala donde quieres que llegue, sino que algo que sucede conforme estás usando calor, fuego, armas de fuego, estás quemando la pólvora, pues el cuerpo del cañón, no solamente el aire adentro del cañón y la pólvora se calientan y se expanden, sino que el calor también calienta el cuerpo del cañón. De hecho, cañón se refiere a caña, viene de una caña grandota, un cañón. ¿Y qué es una caña? Es la corteza de una planta, monocotiledón efectivamente, que si se lignifica y le quitamos el tejido vascular interior, nos queda un tubo. De esa manera, desde los pueblos antiguos pudieron hacer tuberías, por ejemplo, para conducir agua mediante cañas. Bueno, pues en alguna ocasión, en algún momento, a algunos se les ocurrió usarlos para alguna caña, estaba hueca, ponerle algo adentro y soplar, una cerbatana, que ya se usaban como armas. Pero era atinal, era empírico el atinarle, ¿sí? Aunque veían que bueno, levántala más. Pero no tenemos registros de que algunos de los que usaban cañas o cerbatanas como armas hubiera desarrollado la matemática del tiro parabólico. El primer texto que tenemos completamente desarrollado es el diálogo sobre dos nuevas ciencias por Galileo, que es el primero que describe de manera detallada el movimiento parabólico. Bueno, todo esto se sintetiza finalmente en los principios matemáticos de la federación natural, que son usados por el marqués de Laplace, que fue uno de los genios científicos que trabajaban para el gobierno francés, primero el imperial, luego el revolucionario, luego otra vez el imperial, porque Napoleón traiciona la Revolución Francesa, se corona emperador, es más, se corona emperador, él se puso la corona, no fue el obispo el que le puso la corona. Comentario aparte, breviario cultural patrocinado por la Fundación NATO. Por eso, Ludwig van Beethoven, ¿qué tiene que ver? Un músico del centro de Europa, ¿no? Francés, que era admirador de Napoleón, era antimonárquico, Beethoven, era pro-republicano. Él admiraba la Revolución Francesa, lo hubiera querido en lo que ahora es Alemania en aquellos años, pero no. Él, como buen romántico, músico romántico, la música que llegó para quedarse, no es eso. El movimiento romántico en realidad es un movimiento cultural que lleva desde la literatura hasta la música, es hacer la literatura, poesía, música. Napoleón es un romántico que aspira a ideales superiores, humanistas. De ahí que él estuviera a favor de la Revolución Francesa. Cuando se enteró que Napoleón se había coronado, arrancó la primera hoja, la portada de una sinfonía que había escrito para Napoleón, su tercera sinfonía, la heroica. En protesta y en enojo por la traición de Napoleón a
a la Revolución Francesa. Bueno, se cierra el legado cultural de la Fundación Apollon. Regresemos a la parte de la física termodinámica. Bueno, la termodinámica la desarrollan entre otros, los científicos, los académicos franceses, para mejorar los cañones franceses. Y de eso Napoleón era plenamente consciente. Entonces tenía un grupo de, algo así como el CONACYT francés de aquellos años. Pero a diferencia del CONACYT mexicano, hacían ciencia aplicada. Por ejemplo, al desarrollo de armas. Bueno, sí ha habido colaboración del CONACYT con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina de México. Sobre todo en los últimos años. Y no puedo decir lo demás porque tendría yo que matarlos. Sí, son secretos de Estado. Okay. Bueno, entonces Laplace, como científico que era, de hecho se dice que le explicó a Napoleón cómo el sistema del mundo, el sistema solar, podría haberse formado con base en la mecánica celeste newtoniana, sin la necesidad de invocar alguna figura divina. A partir de gases y polvos que estarían atrayéndose hacia un centro de masa común y entrar en movimiento semicircular, aumentando la presión interna hasta que por presión se diera el encendido de los gases y la formación de la estrella llamada el Sol. Y el material, polvo y gases remanentes alrededor de esa nube de gases y polvo, por atracción gravitacional en centros de masa común, se estarían agregando o congregando los materiales hasta formar planetas, satélites, cometas, etc. Es la primera explicación que se da del origen de algo. En tiempos de Napoleón, por el Marqués Pierre de Laplace, no acudiendo a figuras divinas, a figuras teísticas. Sería la primera explicación científica atea, o sea, no ligada o adjudicando la causa original de algo a alguna figura divina o teísta. Entonces, así es como Laplace, el Marqués de Laplace, explica el origen o la formación del sistema solar. Y uno entonces podría pasar a preguntarse, ok, así se formó el sistema solar a partir de la nube de gas y polvo, pero ¿y esa nube de gas y polvo de dónde vino? Tendríamos que ir hacia atrás en el tiempo. Y la respuesta se empezó a plantear, la hipótesis se empezó a plantear más o menos 100 años después de Laplace, a partir de la observación astronómica de nebulosas por astrónomos como Edwin Hubble en los Estados Unidos, hace 100 años más o menos. Finalmente lo publica en 1929 o 30, por ahí. Publica él cómo observa que las galaxias aparentemente se están alejando. Si se están alejando, ya había habido un físico francés, y por cierto de origen, de formación religiosa, que dice que propone que las galaxias estuvieron juntas en un momento dado y de ahí se empezaron a separar. El que encontró la evidencia observacional fue Hubble. Se me olvidó el nombre del fraile este. Google. Ahí me van a acusar de simplemente es mala memoria de mi parte. ¿Es el mismo fraile que propuso la teoría del Big Bang? Por eso, esa es la que conocemos como en ese momento planteada por él, había sido hipótesis del Big Bang. Con las evidencias proporcionadas por Hubble y revisadas y aceptadas por consenso por la comunidad de astrónomos, pasaríamos de la hipótesis de la expansión del universo a partir de una primera expansión inicial, quizá una especie como de bang, ¿sí?
pasaríamos a la teoría del Gran Bang, que no es muy preciso traducirlo al español como explosión, sino como la gran expansión, más bien. Porque por algunos astrofísicos o cosmólogos dicen que no fue una gran explosión o un gran Big Bang, sino más una especie de un gran algo así. Bien, bueno, ok. Ya tendríamos entonces una explicación no teísta del origen del todo del universo, ya no solamente o el mundo como todo, como universo, o del mundo como el sistema solar, el Sol y los planetas, incluso de la Tierra misma, que también ya lo revisamos previamente, que fue a partir del análisis del decaimiento radioactivo de algunos elementos encontrados en asteroides, que hace aproximadamente 60 años se pudo estimar la edad de la Tierra. La edad, es decir, el tiempo hace cuánto se formó la Tierra a partir de esa nube de gas y polvo, aproximadamente 4.500 millones de años. ¿Sí? Por Clyde Tombaugh fue el que descubrió Plutón. Se me fue el nombre también, hoy ando muy desmemoriado. Hay un capítulo en Cosmos de 2014, el mismo año que presentamos el diálogo entre Galileo y Copérnico, mi amigo Finado y yo, en el que el capítulo se llama La habitación blanca o el cuarto blanco, donde narran cómo se determinó la edad de la Tierra. Bueno, ya tendríamos entonces la edad o el tiempo del universo. ¿Cuándo se formó? ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente 13.700 millones de años. El sistema solar, el Sol, hace aproximadamente 5.000, es más, no está bien, 5.000 millones de años. La Tierra hace 4.500 millones de años, tomando el primer dato que se obtuvo hace aproximadamente 60 años, a partir del decaimiento radioactivo de material de asteroides, de meteoritos, digamos. O sea, asteroides caídos en la Tierra. Porque debido a la tectónica de placas, el material original de la corteza terrestre, quién sabe dónde está. Como la tectónica de placas provoca que la corteza terrestre se recircule, el material más antiguo que se ha logrado medir en la Tierra, de la Tierra, tiene alrededor de 3.800 millones de años. O sea, menos, con unos 7.700 millones de años menos. Y es importante. Estamos hablando de aproximadamente un 5% de error, que en estas magnitudes es importante. ¿Qué seguiría? Antigüedad del universo, edad del universo, antigüedad del Sol, antigüedad de la Tierra. La vida en la Tierra. La vida. Los datos que tenemos a partir de fósiles, incluso moleculares, sugieren que la vida en la Tierra tiene aproximadamente unos 3.800 millones de años, o sea, aproximadamente el mismo del material geológico más antiguo.
de la corteza terrestre. La vida como fenómeno en la Tierra. Y nada más para. ¿Nos quedamos ahí o lo hacemos a la antropocentrista? Qué golatas. No, lo dejamos ahí. Ok. Recordemos que tenemos las explicaciones teístas. Y la del obispo Usher, o el arzobispo creo que era, le degradamos a obispo, adjudica todo junto aproximadamente hace 5.600 años. Pero esto es teísta. ¿Cuál será entonces la explicación del origen del universo? En este caso, estamos hablando de el Big Bang, llamémoslo así, y el cual se ha apoyado la hipótesis no solamente con observaciones astronómicas, sino con las causas del origen de la materia. ¿Y esa cuál es? Lo que forma el universo, materia y energía. ¿Cuál es la explicación más reciente que tenemos al respecto de esto? ¿Cuál es la causa de todo? Algunos desafortunadamente llaman, bueno, también los humanos han investigado de qué está hecha la Tierra, de qué está hecha la vida. Decíamos que para los mayas era de maíz, al menos los humanos se han hecho de maíz. Según la teología judeocristiana sería de barro y baba de Dios. Todo prefiero el maíz. Es menos asqueroso. Desde tiempos de los griegos fue Demócrito quien filosóficamente decía que todo estaba formado por átomos. Si cortamos una roca a la mitad y esa mitad de roca a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad, decía el Demócrito de Abdera, que llegaríamos a la última partícula que ya no podríamos cortar, y por eso le llamó el átomo. De tomé, cortar. El instrumento que usan para las preparaciones para microscopio, ¿cómo se llama? Microtomo, o sea, microcortador, cortador de cosas pequeñas. Átomo o átomo es que ya no se puede cortar. Sería la materia última de la que estaría formada el universo. Ya en términos no filosóficos, sino científicos, es a partir del siglo XIX que John Dalton plantea la teoría atómica. Por cierto, no se llama teoría atómica la de John Dalton, se llama nueva filosofía química, así se llama el libro. Bueno, la nueva filosofía química describe lo que serían los átomos, aunque no dice cómo son. Se hace la última partícula de la que están formados todos los compuestos químicos. Y los químicos empiezan entonces a identificar átomos elementales. Y de ahí llegamos a la tabla periódica de los elementos por Mendeleev en el siglo XIX, ¿sí? Donde agrupa a los elementos que no se pueden hacer más simples, los átomos elementales. Elementos como, ya se conocen entonces, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro, el magnesio, ya tenía ahí mencionado el magnesio, bueno, varios elementos. La plata, el oro, el azufre, el mercurio, todos ellos se conocen como elementos porque no se pueden obtener cosas con propiedades únicas
más simples que ellas. Son los elementos químicos. Pero a finales del siglo XIX, se descubre el electrón, una partícula con carga eléctrica responsable de la conductividad eléctrica en medio sólido, por ejemplo en el hierro, en el cobre, en el oro, en el aluminio. Son las partículas que forman parte de esos elementos químicos. El átomo finalmente no fue la última partícula, una partícula elemental, sino que estaría formada por las partículas. Y ponemos acá porque son un montón. La primera descubierta fue el electrón, luego el protón, luego el neutrón, otra vez fue otro electrón, el positrón, un electrón con carga positiva. Pero antes fue el neutrón. Todo esto fue en el siglo XIX. Ya en el siglo XX se van descubriendo los muones, los mesones, los hadrones y los cabrones, como los que conforman a estas partículas atómicas. Hasta que finalmente en el siglo XXI se demuestra la existencia de una partícula esencial postulada en 1961, creo 62, por un físico inglés de nombre Joseph Higgs. Los bosones. Bueno, también se descubren los bosones. Propone Joseph Higgs a principios de la década del 60 a través de un modelo matemático, la existencia de una partícula esencial de la cual se producirían todas las demás. Sería la fundamental de la materia, por Joseph Higgs. Como sería la partícula que daría origen a todas las demás, un periodista teísta la llamó la partícula de Dios, siendo que Higgs era ateo. O sea, Higgs nunca le puso ese nombre, porque él acaba de fallecer hace poco, el año pasado falleció. Ya se reintegró a los ciclos biogeoquímicos, decimos alguien le pero profesor, ¿cómo dice eso? Bueno, es que tiene razón, yo vi a mi madre ascender a los cielos. ¿Cómo, profesor? Pues sí. Yo estaba frente al el horno crematorio cuando vi que se había unido. Y frente a esa me despedí. La extraño mucho, pero ya sí que está. Bueno, sí, su materia está reincorporada a los ciclos bioquímicos, no por haberla sepultado, sino por haberla cremado. Y no es falta de respeto a mi madre, a mi santísima madre, me acuerdo. Así que yo por eso ya no tengo madre. Ya murió, por eso no tengo madre. Es literal. Entonces, ya entendemos, gracias a Higgs, cómo se forma la materia, que da origen al universo, al Sol, a la Tierra y los demás planetas, los demás cuerpos que giran alrededor del Sol, las demás estrellas en la galaxia y a las demás galaxias que conforman el universo. ¿Y la vida qué carambas es? Podríamos decir que es consecuencia de lo que dio origen a esto. Debería ser materia. Bueno, pero ¿qué hace a la vida una materia tan diferente a este plumón? O a este borrador, o a una roca, o a una estrella como el Sol. ¿Está viva?
el planeta Tierra como planeta, está vivo. ¿Qué carambas es la vida? Algunos dirían, tratarían de acudir a explicaciones teístas, el soplo divino, etcétera, etcétera. Pero estamos cuestionando las cosas con base en ciencia. ¿Cómo respondemos a la vida? Por ahí me he encontrado algunas personas, incluso científicos, que dicen, no, es que no tenemos una definición de vida. Quizá una definición de vida. Diferente. Espacio, aquí no hay nada, y es una V, una V distinta a esta. Una definición de vida de vida. Hay que hablar con pausas y con la lengua en los dientes donde van. La posición tradicional, digo, el labio inferior abajo, el labio superior arriba. O algunos, incluso científicos, he escuchado a algunos acudir al principio de autoridad. Sí, se van a internet y abren la página de la NASA. Encontramos que la NASA dice que, entonces esa definición, porque lo dice la NASA, necesitaríamos entender, al menos primero, cómo es la vida. El único lugar donde la conocemos ahorita es en la Tierra. Bien. Y ya la hemos mencionado cuando revisamos al principio del curso, en la segunda sección aparece que revisamos las características de la vida, de los seres vivos, que dijimos que la vida está conforme, tiene características, ¿cuáles son? O propiedades, ¿cuáles son? Más allá de los principios fundamentales, fundacionales de la biología, las teorías, que son la teoría celular, la teoría genética y la teoría evolutiva. Quizá la teoría celular es la primera que nos podría dar una definición de qué carambas es la vida, basada en ciencia. La primera, pues la teoría celular dice que todos los seres vivos están formados por células. Pero esas células, ¿por qué están vivas? ¿Por qué decimos que están vivas? ¿Qué hacen? ¿Mande? Tienen un proceso metabólico. Representan metabolismo. Que el metabolismo lo entendemos como una serie o varias series, metabolismo en español no en inglés, pues no sería con pH, creo. Una serie de reacciones químicas, o sea, transformaciones de materia que requiere de energía para mantener a la célula como célula viva, porque podemos tener células muertas, ¿no? Venía profesor, toca madera, no, eso sería superstición, yo no soy supersticioso, porque da mala suerte. Por eso tocó madera. No, la madera son células muertas, son células no vivas. Fueron células vivas, células componentes de un ser vivo de tipo vegetal, una planta del reino planta. Para mantenerse viva requieren un metabolismo, que son una serie de reacciones químicas que para que sigan funcionando, ¿qué requiere una planta para seguir viva? Luz, agua, dióxido de carbono, para hacer la fotosíntesis y otros nutrientes. Necesita materia. Y
energía. Ay, gracias. Te estás convulsionando. Está viva. Dice la película, ¡vive! ¿Cómo? En Frankenstein, tanto en la novela de Mary Shelley como en la película, ¿qué usan para restarlo a la vida? Energía. Energía eléctrica en particular. ¿Qué es lo que plantea Mary Shelley? Mary Shelley escribió una de las primeras novelas modernas de ciencia ficción. ¿Y cómo se le ocurrió? Era amiga de Humphrey Davy. Humphrey Davy era presidente de la Royal Society, director de la Royal Society del instituto correspondiente, y que fue el maestro de Michael Faraday. James Watson, no, de Michael Faraday. Entonces, ¿qué conocía Mary Shelley? La electricidad. Que ya trabajaban con base, por ejemplo, en los descubrimientos de Volta, de Alessandro Volta y de Giuseppe Galvani. Que Galvani fue el que descubrió accidentalmente, aparentemente, porque Galvani era médico, que al tocar las ancas cortadas de una rana, al tocarlas inicialmente con unas tijeras metálicas, se contraían. Asimismo, cuando le ponían los electrodos de una pila de Volta, de Alessandro Volta, las ancas de la rana, los músculos se contraían. ¿Sí? La vida necesita energía, toma energía del entorno. ¿Qué otras características tiene? Bueno, las ancas de... aunque la rana está muerta, a la que le quitaron las ancas, ¿qué crees? En las ancas son los esqueletos, es el esqueleto de las piernas con los músculos. Y los músculos están formados por células musculares, las cuales al ponerlas en contacto con los electrodos de una pila de Volta, las células se contraen como un resorte de Hooke. Entonces, esa contracción se da por la interacción con los electrodos, con la electricidad de los electrodos de la pila de Volta. En otras palabras, las células responden al estímulo externo. Son, vamos a decir, sin que me meta al concepto de célula excitable en particular, que entendemos en fisiología celular a las células excitables como las musculares, las cardíacas, que son musculares, las nerviosas. No, no están así las células nerviosas. No. Las células del sistema nervioso, de los sistemas neuronales. Estas son formalmente las células excitables. Usemos aquí el concepto de excitable para cualquier célula que responde a estímulos externos. Entonces las células son excitables. Se excitan o responden a estímulos externos. Tenemos ya 4 características. ¿Alguna otra? Homeostasis. La homeostasis es el metabolismo. La conservación del metabolismo es la homeostasis. Metabolismo, de hecho le decimos en un pleonasmo redundante, metabolismo homeostático. Es lo mismo. Homeostasis. Es un pleonasmo repetitivo. Ok. Redundante. Un pleonasmo repetitivo redundante. Responden al ambiente, son excitables. No, antes de reproducir, ¿qué hacen? Crecen. Y cuando llegan a un límite o a un momento temporal, se reproducen. Bien, bueno.
Estas propiedades debería presentarlas cualquier organismo, cualquier ser vivo, en cualquier lugar del universo. ¿Seguros? Pero ¿por qué células? No podrían estar formadas por otras cosas. Traigo aquí una novela. Sibela, la novela. Mejor léela. La encuentran en librerías o búsquenla en el sitio. Está la versión original en inglés, está la original también, ya por está hasta amarilla de original. Se llama la obra original Dragon's Egg, o el huevo del dragón. Y viene aquí está un dragón. De Robert Forward. Robert Forward es un científico que ha escrito novelas. No, de hecho, no sé si todavía porque esta es de cuándo, cronológicamente, temporalmente. Es de 1980. Ya llovió. Tiene 44 años. 44 años de haber sido publicada por el doctor Robert L. Forward, doctor en astrofísica. No es biólogo. Si todavía vive, no es biólogo. Si ya no vive, es cadáver. Si ya se moría, se incorpora a los biogeoquímicos. Donde agradece a Frank Drake, a Mary Louise y a Larry Niven. Frank Drake, también astrofísico, autor de la ecuación de Drake, que explica, plantea qué se necesita para que, plantea cuántos planetas podría haber en una galaxia habitados por civilizaciones inteligentes con tecnología y telecomunicaciones espaciales. La ecuación de Drake. Y Larry Niven, también físico y novelista. Larry Niven. Comienza tiempo 500,000 antes de Cristo. Bulay está en su árbol de hojas, en el nido de su árbol de hojas, y mira hacia las estrellas en el cielo oscuro. Este humanoide peludo, que estaba despierto, se mantenía así por su curiosidad. Comienza de una manera similar a como comienza otra novela de ciencia ficción escrita por otro astrofísico, Arthur C. Clarke. Alguien diría, piratería, no exactamente. Arthur C. Clarke comienza su novela de 2001, Una odisea en el espacio, planteando cómo habría sido la vida en los principios de los primeros homínidos. No del primer Homo sapiens, pero sí de los primeros homínidos. O sea, se fue a la otra opinión. Nosotros con eso lo aborda Arthur C. Clarke en 2001, Una odisea en el espacio, escrita en 1967 o 68, no recuerdo exactamente el año. Años después, Robert Forward inicia esta novela de una manera similar, pero él continúa y de repente nos empieza a hablar de cómo se forma la vida en una estrella de neutrones, en la superficie de una estrella de neutrones. Y hace una analogía en el proceso evolutivo que ahora construimos a partir de la teoría todavía sería hipótesis porque no exactamente hemos logrado obtener seres vivos
a partir de biomoléculas simples sintetizadas artificialmente. O sea, los experimentos planteados por Oparin y también postulada esa hipótesis por Haldane hace 100 años, en la década de los 20 del siglo pasado. Oparin y Haldane proponen un modelo para explicar el origen de la vida en la Tierra inicialmente, a partir de moléculas simples. Inicialmente metano, amoníaco, agua y energía, luz solar. Ese es el modelo. Sí hay algunos experimentos que han demostrado que a partir de esas moléculas tan simples como el metano, el amoníaco y el agua, y diferentes fuentes de energía, no solamente eléctrica, aunque el experimento inicial, el primero que se hizo, tratando de encontrar evidencias en favor de la hipótesis de Oparin y Haldane, lo realizó Stanley Miller en 1953 en la Universidad de Chicago, donde mezcló en un matraz gases de metano y de amoníaco con vapor de agua, lo sometió a descargas eléctricas en un arco voltaico y obtuvo al final varios aminoácidos pequeños, ¿sí? De hecho aminoácidos esenciales, solo que en una mezcla racémica, es decir, tanto en su configuración L como D. En cambio, todas las seres vivos formados por células en la Tierra están formados por aminoácidos L, levógidos, no D. Esto ya nos habla de una selección natural, una evolución que llevó la síntesis a partir de amoníaco y agua y metano y descargas eléctricas. A partir del experimento de Miller, sugiere que en la Tierra se pueden haber formado inicialmente tanto aminoácidos D como L. Sin embargo, ahorita solamente quedan los L. ¿Qué pasó con nosotros? Evolución, selección natural. Aparentemente también debe haber habido una especie de evolución darwiniana al inicio de la vida en la Tierra durante la formación de las primeras seres vivos o a partir de las primeras células. Somos descendientes de los organismos que se formaban a partir de aminoácidos L y no de aminoácidos D. Interesante conclusión. Pero eso es en la Tierra, con materia según la describe la química, según la evolución, incluso la evolución química del universo. A partir del campo de Higgs, de la partícula de Higgs, se forman todas las partículas que dan lugar a los primeros elementos químicos, a los primeros átomos que son de hidrógeno. Y de hidrógeno se forman las primeras estrellas del Sol, porque el Sol es como de segunda o tercera generación. Las primeras estrellas se forman a partir de hidrógeno. Se juntan, se fusionan y emiten luz al transformarse dos átomos de hidrógeno en un átomo de helio por fusión nuclear. Tenemos entonces en las estrellas de segunda generación que se forman por átomos de hidrógeno y de helio, y los átomos de helio chocan, se fusionan, emiten luz, y al pegarse los átomos de helio que tenemos, número 4, 2 más 2 da 4, 1 más 1 da 2, 2 más 2 da 4. ¿Cuál es el elemento 4? ¿Cuál? Berilio. Sí, todavía te acuerdas. Berilio. Luego, carbono, el 8. Oxígeno, 8. Y así es como van evolucionando en el universo las estrellas. Su composición química se le llama la nucleosíntesis, o la síntesis de los núcleos atómicos que se dan en las estrellas. Bueno, finalmente se forman los elementos químicos más pesados que al juntarse y reaccionar por la influencia de energía estelar, luz, cataliza la luz la síntesis de moléculas formadas por los elementos que se han formado en las estrellas. Y por eso es que actualmente encontramos moléculas en el espacio interestelar. Se han formado por la reacción química de los elementos químicos en las estrellas a partir de usando como fuente de energía
las estrellas. Entonces podemos decir, las estrellas también están vivas. Sí, bueno, vamos a ver. Las estrellas están formadas por elementos químicos, gracias a la energía, crecen, no. Bueno, sí pueden crecer porque pueden jalar más materia. Todavía hoy en día podemos ver cómo cometas colisionan con el Sol. Hay cometas que es material remanente de la formación del sistema solar hace 5 millones de años, no dieron lugar a planetas, se quedaban en la nube de Oort y de repente alguno es perturbado por alguna masa gravitacional que pasa por ahí y lo arroja hacia el centro del sistema solar. A veces pasan cerca de la Tierra, a veces han chocado con la Tierra, también han chocado con el Sol y tenemos totalmente incluso imágenes de cometas que al colisionar con el Sol pues agregan algo de masa al Sol, pero realmente no es significativo como para que digamos que las estrellas crecen. Las estrellas están vivas, no cumplen con esto. Por supuesto tampoco están formadas por células. Sin embargo, Robert Forward plantea que en el remanente de una estrella de gran masa, que eso provoca que tenga una vida como estrella, un ciclo de existencia como estrella muy corto, y que estalla en una gran explosión, no Big Bang, sino en una supernova, queda en el centro de una supernova neutrones, principalmente, todo el resto de material se expande, el universo es arrojado al universo para formar nuevas estrellas y planetas y vida, a partir de la materia formar esas estrellas que mueren como supernovas, o estallan como supernovas, pero queda en el centro el cadáver, el remanente de la estrella, a la que llamamos estrella neutrón. Y se le puede llamar estrella porque de hecho emite radiación, emite luz aunque invisible, emiten ondas de radio principalmente, además de rayos X, emiten energía de gran, bueno, energía de mucha energía, otro pleonasmo redundante. Robert Forward, siendo físico, se avienta a especular que pudiera, no dice cómo, pudieran formarse cosas que presentan un metabolismo, toman energía del entorno, son excitables por el entorno, crecen, se reproducen y van evolucionando hasta formar seres inteligentes que hacen herramientas, incluso desarrollan tecnología hasta el nivel de la tecnología espacial para viajes interestelares. Y lo demás no se los voy a spoilear. Lean. El hecho es que plantea un modelo alterno al biológico, por lo cual como novela es padrísima, pero a mí no me convence como texto científico. Porque ahí le falta algo. A ver, ¿por qué la vida en la Tierra está basada en células? Debido a las condiciones atmosféricas y por... No, creo que equivoqué la pregunta. Porque sí, depende de la materia y la fuente de energía, la luz, que es la que logra las moléculas, la síntesis de lípidos que dan lugar a las membranas. Las membranas, tendríamos que entender cómo está formada una célula en la Tierra. Una célula en la Tierra está formada por una bicapa de fosfolípidos que tienen dos características físicas o físico-químicas. Son sangronas. Dijiste antipáticas, no antipáticas. No es lo mismo que antipáticos. ¿Por qué antipáticas? Que tienen dos propiedades, la hidrofóbica y la hidrofílica. A ver, aquí hay agua, aquí también hay agua, y esta parte de aquí se puede unir al agua. Por cierto, está formada por PO4, fosfatos, que tienen cargas negativas. Y esas cargas negativas interactúan con los dipolos de la molécula de agua.
Por eso es que esto se puede estar cerca o en contacto con el agua. En cambio aquí lo que tenemos son, aunque a veces tenemos, ¿esto qué es? Una insaturación. Puede haber varias. Tenemos cadenas alifáticas, pueden ser poliinsaturadas, y estas no se mezclan con el agua. Aquí no hay contacto, están separadas. ¿Sí? No es que haya realmente un rechazo, o sea, hidrofóbico. Ahí el concepto que usamos en bioquímica no es el más adecuado fenomenológicamente, físico-químicamente. Porque no es un rechazo del agua a los líquidos o de los líquidos al agua. Más bien no hay una fuerza suficiente que atraiga suficientemente grande que permita que se mantengan juntas el agua y las cadenas alifáticas. Porque de hecho aquí sí hay dipolos. Porque aquí tenemos átomos de carbono y aquí tenemos átomos de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno es menos electronegativo que el átomo de carbono. Entonces aquí hay pequeños dipolos, pero son tan pequeños que no pintan. Digamos que la fuerza electrostática entre estas dos cosas es tan débil que no se pueden pegar. Es por eso que se separan del agua, porque el agua se une más fácilmente a lo que tenga mayor fuerza de atracción electrostática, interacción electrostática. Entonces, estas propiedades de estas grasas es la que permite, en presencia de agua, que se forme esto. Y entonces se cierre, vamos a ponerlo así, dando lugar a la posibilidad de que aquí adentro haya una gran concentración de materia y acá afuera una pequeña concentración de materia. ¿Y eso qué ha generado? Una diferencia de altura. Y las diferencias son energía. Una diferencia de altura es energía gravitacional. No se movería, y de hecho ya no se mueve, porque ya no hay diferencia de altura con el piso. Aquí puede haber una diferencia de potasio y de adentro y afuera. Hay una diferencia de concentración de potasio, le llamamos potencial de potasio. Y hay poco sodio adentro y mucho sodio afuera. Y le llamamos sodio, ven acá. No, le llamamos potencial de sodio. ¿Sí? Y eso se mantiene a expensas de energía. ATP. Y ese ATP se forma a partir de ADP más PI. Fósforo. El fósforo no solamente forma parte de la membrana, sino que también es la moneda energética de las células en la Tierra. Para que estos gradientes, es más, la síntesis de ATP, ¿a qué se debe? En algunos casos a reacciones químicas internas, la glucólisis, pero en otros casos a la fotosíntesis y a la respiración. Y es un fenómeno que se lleva a cabo en las membranas de bacterias, en la membrana bacteriana, en algas verdeazules, en la membrana de la bacteria verde azul, y en los organismos eucariontes, es decir, que tienen membranas internas, en membranas internas específicas, que son los tilacoides de los cloroplastos, en los fotosintetizadores, y en las membranas internas de las mitocondrias, en los respiradores. Es decir, se requieren fronteras para que se generen potenciales de energía. Si no hay fronteras, no hay energía que alimente a la existencia del metabolismo. No es capricho, no es prejuicio terrestre el que la vida deba estar basada en células. Estamos haciendo un análisis de qué es la vida con base en ciencia.
Finalmente, entonces, ¿qué es la vida? Es un fenómeno termodinámico. Cuya función es reducir la entropía, el delta S, debe reducirse en la célula. ¿Y eso cómo sucede? Porque le entra la energía. Voy a poner aquí, ¿no? La energía como proceso termodinámico. Los seres vivos son sistemas termodinámicos autosustentados que reducen su entropía. Si encontramos por ahí en algún lugar del universo algún sistema que haga esto, podríamos empezar a pensar que sería una forma de vida. Ahora, que deba estar formado por fosfolípidos, eso podría cuestionarse. Pero necesitamos un algo que permita la existencia de gradientes de materia y energía, diferencias, deltas, y que esté reduciendo la entropía del sistema mientras incrementa la entropía del entorno, porque debe cumplir los principios, los 4 principios de la termodinámica. Y eso es lo que podríamos, con base en ciencia, interpretar que carambas es la vida. No necesitamos acudir a soplos divinos para explicar de manera debida qué es la vida. Una definición de vida, pero vamos a decir que se pueda confirmar, confirmable. Y de ahí que el primer paradigma fundacional del estudio de la vida sea la teoría celular. Digamos que no solamente la teoría celular es consecuencia de las observaciones que hicieron los microscopistas del Renacimiento europeo y hasta los trabajos de Leeuwenhoek y de Hooke, sino que siglos después se confirma mediante la explicación termodinámica de cómo funcionan los seres vivos. Si queremos buscar seres vivos en algún otro lugar del universo, en su conjunto está medio difícil, pero sí lo podemos hacer al menos en la galaxia, o al menos en nuestro rincón de la galaxia. En Marte, no sé si sean así, pero podrían ser así, o en Ganímedes, Calisto, o Europa, el satélite joviano, el satélite de Júpiter, o en Enceladus, o en Dione, en Saturno, donde se ha encontrado agua debajo de la corteza de esos satélites. Se ha encontrado evidencia de que hay agua líquida. Se ha confirmado por medio de sondas espaciales en Dione, en Saturno, y por observaciones telescópicas hechas por el Hubble en Europa. Se ha visto que salen como géiseres. Hay un material fluido que sale a través de la corteza sólida, helada de esos dos satélites. Se ha observado en otros satélites de Saturno, por ejemplo en Enceladus, en el Dione, en Enceladus se ha confirmado por mediante sondas espaciales, en Dione es otro, en Saturno, y se ha observado que también tiene corteza helada Ganímedes y Calisto en Júpiter. E incluso cuando entre 2014 y 2015 pasó por Plutón la sonda espacial New Horizons, se pudo observar en las fotografías que nos mandó
la navecita, que la superficie de Plutón es muy parecida a lo que sería una corteza helada, casi como si fuera cuando tiene hielo el polo norte del océano Ártico. Si se ve y tiene unas irregularidades como que parece que se mueve, podría haber agua líquida debajo de la corteza helada de Plutón. Si ese líquido es agua, podría, al menos hay esto, falta que haya lo demás. Hasta ahorita esto sería ya no ciencia formalmente, sino especulación basada en ciencia. Hemos encontrado una superficie que parece que es helada y que parece que las deformaciones que tiene podrían deberse a algún fluido debajo, y como los datos espectroscópicos nos han mostrado que esa superficie helada tiene agua, pues podría haber agua líquida abajo, en equilibrio con el agua sobre arriba, según lo muestran los diagramas de fases en la termodinámica, en la fisicoquímica. Podemos entonces usar argumentos confirmables científicamente para describir qué es la vida. Y entonces explicarnos la vida en la Tierra y especular que pudiera haber en otros lugares, sin tener, como ya mencioné, que apelar a propuestas teístas, a principios teístas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos esto lo dejamos ahí? Me van a acusar de es usted un enemigo de la... No. Como diría aquel director técnico de la selección mexicana, yo respeto. Pero revisemos esto posteriormente. Lo seguiremos viendo. Entonces, el próximo jueves, misma hora, otro canal.